Amados hermanos, amigos, preciosa iglesia del Cordero, sean todos bienvenidos en esta hermosa hora al estudio bíblico de hoy. Sin lugar a dudas, no puedo creer que exista un solo ser humano sobre la tierra que no desee ser feliz. Por eso quiero compartir con ustedes este tema hoy que he llamado el camino a la felicidad. Y les invito para que hagamos una oración. Amado Dios, te damos gracias en este precioso día que tú nos has regalado para vivirlo, para disfrutarlo, para conocerte un poco más, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida, por el alimento, por el vestido, por nuestra hermosa familia, por nuestros hermanos alrededor de la tierra. Y oro para que tu Espíritu Santo nos guíe en este tema precioso, en esta hora, y nos dé sabiduría y entendimiento a través de él, para poderlo vivir, para poderlo aplicar y para poder seguir adelante en conocerte y entenderte cuál es tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amados, todos son bienvenidos. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado el camino a la felicidad. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 6, donde la palabra de Dios dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sin duda alguna, ¿quién de nosotros no se ha preguntado alguna vez cuál es el propósito de la vida? Y la respuesta es muy simple y sencilla. El propósito de vivir tiene tres sentidos que son los siguientes. Número 1, y es el más importante, conocer al Creador de la vida. Número 2, ser feliz. Y número 3, hacer el bien y practicar la justicia con todo lo demás que nos rodea. Cuando uno tiene el conocimiento de estos tres sentidos, esos tres sentidos garantizan nuestra felicidad. La gente lamentablemente define la felicidad como la posesión de cosas y viven amontonando riquezas y muchas cosas. Pero es claro entender que ni la fama, ni la riqueza, ni la belleza puede producir en nosotros felicidad. Y es que, amado, la felicidad es un norte y un sur. Tiene un arriba y tiene un abajo. La felicidad es vertical y es horizontal. Y es aquí entonces donde tú y yo necesitamos comprender y tener muy claro que tenemos dos vidas. Sí, amado, tú tienes dos vidas. La vida humana, que está compuesta por el alma y el cuerpo, y la vida espiritual, que es el espíritu que Dios ha puesto dentro de esta alma y este cuerpo, y que viene a ser el norte de nuestra vida. Mientras que el sur, podemos llamarlo nuestra vida natural, anímica y carnal, que obviamente eres tú mismo. Todo esto lo vamos a explicar a profundidad. También es importante entender que no es la vida humana la que dirige la vida espiritual. Por el contrario, la vida espiritual debe dirigir nuestra vida humana. Y es que
En ambas vidas, la espiritual y la natural, hay felicidad. Y tú solo, y yo solo, por supuesto, debo dedicar mi vida a descubrirla. Obviamente, descubrimos nuestro propósito cuando despertamos en Dios, es decir, cuando tuvimos el privilegio de nacer de nuevo. Pues dice la Escritura que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y se nace, como ya también hemos visto en muchos temas, del Espíritu, y estoy hablando de Espíritu con mayúscula, únicamente por medio del conocimiento de la palabra, que el apóstol Juan en su Evangelio define como agua, y del Espíritu Santo, que es el que le da vida a esa palabra. En Juan 3:5 dice la Escritura, respondió Jesús, de cierto, y todos ustedes conocen que esta doble mención, de cierto, se llama la ley de la doble mención en el estudio escritural. Y esto significa que es una verdad absoluta y completa. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que, amados, podemos hoy deducir que conocer a Dios debe ser y es nuestra mayor prioridad. Y el conocerlo y entenderlo es nuestra felicidad. Las dos vidas, la espiritual y la anímica o carnal, poseen cada una de ellas sus propias leyes. Y desde el momento del nacimiento natural, cada ser humano lleva dentro de sí la felicidad. Y si usted se da cuenta, desde pequeños nadie quiere el sufrimiento. La clave entonces de nuestra existencia humana es descubrir la felicidad. Una felicidad que nos inspire a tener una vida con un mayor grado de tranquilidad, de sosiego y de paz. Sin embargo, amados, no podemos ignorar que el mayor grado de felicidad comienza en Dios. Comienza en el cielo, porque es que Dios y el cielo obviamente son lo mismo. No son dos lugares literales y físicos, sino que la esencia de nuestra felicidad es nuestro Dios, que es espíritu, y su cielo también es espiritual. Y el poseer a Dios en nuestro espíritu y estar íntimamente relacionados con Él, eso es lo único que puede producir la felicidad espiritual. Jesús dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero surge una pregunta. ¿Qué clase de espíritu quiso Dios que el hombre viviera? Y en Juan también, el capítulo 10, el versículo 10, encontramos la respuesta. Dice la palabra de Dios. Voy a obviar, o leámoslo todo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y sabemos que el ladrón es el pecado que heredamos de Adán. Sin embargo dice, yo he venido, hablando Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que implica que el espíritu de vida en abundancia es el espíritu de felicidad. ¿Y qué implica el espíritu de felicidad? Implica tener un espíritu de libertad, de paz, de armonía, de sosiego, de comunión consigo mismo y con Dios, y obviamente en el mundo exterior, con todo lo que nos rodea. Esto significa entonces que la vida espiritual es nuestra primera vida. Y la vida humana es la segunda vida. Hay que depender de la primera para que se pueda vivir la segunda en gozo,
en paz, en alegría, en abundancia de felicidad espiritual y anímica. Porque el propósito de Dios, amados, es que tú y yo vivamos la vida espiritual dentro de nuestra segunda vida, que es la vida natural o la vida terrenal. Porque la espiritual es la que traza nuestros caminos y las leyes de la felicidad y de la vida humana. Y si mi vida espiritual no armoniza plenamente con mi vida natural y mi vida humana, entonces jamás podremos decir: yo soy verdaderamente feliz, yo estoy verdaderamente completo, yo disfruto de paz, de libertad y de gozo. O como hemos dicho en tantos temas anteriores, según el eslogan de nuestro ministerio, yo reino en vida, paz, gozo y libertad. Dije al comienzo que la vida espiritual es vertical y la vida humana es horizontal. La vida de arriba sostiene la vida de abajo. El norte tuyo y mío es la vida de Dios. Y el sur es tu propia y mi propia vida. Si recibimos, amados, la dirección completa de Dios en nuestro diario vivir, ¿cómo ha de ser entonces tu vida humana? Sin duda, una vida feliz. Dios en Cristo ya hizo posible que tú y yo fuéramos felices. Ya Dios en Cristo hizo posible la felicidad de nuestra vida espiritual. Porque Dios ya reunió lo que se propuso desde antes de la fundación del mundo en ti y en mí en uno solo. En Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10 dice la palabra: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, nota bien, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando Dios se hace carne en Cristo y Cristo muere en la cruz del Calvario, lo celestial y lo espiritual se reunió por completo en ti y en mí. Por eso tenemos esas dos vidas: vida espiritual y vida natural, en abundancia. Fue en la cruz donde Dios mostró ese propósito. Y el que logre entenderlo, porque es que ahí está lo interesante de todo este asunto, es que tú y yo podamos entender esta verdad. Entonces lograremos saber, sin el más leve asomo de duda, que Dios ya tiene arreglado para ti y para mí nuestro destino eterno. En asuntos espirituales ya todo está consumado. Pero en asuntos humanos, y eso es muy importante entenderlo también, eres tú y soy yo quienes debemos cursar el destino de nuestra vida humana. Voy a explicarlo. La vida humana es una escuela. Nosotros somos sus alumnos. Por eso es que necesitamos descubrir nuestro propósito. Uno en la vida comienza como un niño en un corral, con sus maraquitas, sus jugueticos, y lo único que conoce es la limitación del corral y de los juguetes que tenga uno ahí dentro de él. Pero un día comenzamos a gatear y entonces comenzamos a recorrer la casa y ahí comenzamos a descubrir un mundo más amplio. Finalmente, cuando comenzamos a caminar, ya salimos afuera, al exterior, y nos sorprendimos de poder descubrir un universo mucho más amplio que el que había antes en la casa y en el corral. Yo creo que me están entendiendo. Al salir al universo, mis amados,
surge la pregunta, entonces, ¿cómo alcanzamos la felicidad? Y la felicidad, amados, es el resultado de llegar a tener una actitud positiva. Muchos dicen que eso no debe hablarse desde un púlpito, de tener una actitud positiva. Pero la positividad, hermanos, se encuentra dentro de ti y dentro de mí. Porque debajo del sol existen dos planos. Y son el plano mental, que es la facultad de mi alma, y el plano físico, que es nuestro cuerpo. Y esa alma, con una mente, emociones y voluntad, y nuestro cuerpo, es lo que constituye la vida humana. De los dos, en el hombre natural, la mente es la que ejerce la mayor influencia sobre nosotros. Nuestra condición física desempeña un segundo plano en la vida. Pero humanamente hablando, no espiritualmente, la mente es la que controla, es la que dirige las cosas en nuestro diario vivir. Entonces, es la mente el lugar donde podemos tener una actitud positiva. ¿Qué es una actitud positiva? Es vivir en un optimismo existencial. Lo voy a explicar también. La neuropsicología dice que el optimismo, que una persona optimista o que tiene optimismo, repercute favorablemente sobre su salud física. Y de manera negativa, cuando una persona es pesimista y se aburre por todo eso acorta la vida humana sobre la tierra. Eso es un asunto real de la ciencia. La gente feliz es un hombre y una mujer que sabe sacar provecho de cualquier situación que se presente en su caminar por la tierra. ¿Cómo? Buscando siempre el lado positivo y la lección aprendida que se obtiene a través de la crisis, a través de la dificultad, a través del problema. Y es que, amados, definitivamente toda situación por la que tú y yo pasemos tiene su lado positivo. Y es nuestro deber, obviamente, descubrirlo. Esto implica que tú y yo deberíamos hacer de una crisis una oportunidad de cambiar la desesperación, la angustia, la inseguridad por la tranquilidad, por la paz, y cambiar la frustración por un sentimiento de fe hacia el éxito, de confianza en que si ahora estoy pasando por una dificultad, pronto Dios la solucionará y vendrá la paz, la armonía y el gozo, y que de cada cosa negativa que nos pasa encontremos una enseñanza positiva para nuestro diario vivir. Como nuestra mente, amados, es la que archiva todo lo que ve y oye del exterior, es necesario entonces que aprendamos a vivir con una mente tranquila y en paz. Todos los problemas tuyos y los míos los creamos en nuestra propia mente por medio de pensamientos. Pablo estableció ese principio en Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es tu mente renovada, es la mente de la felicidad. A la mente tenemos que vestirla de felicidad, vestirla de fe, de confianza, de seguridad, de tranquilidad, de paciencia, renovándola. Porque es que la mente tuya y la mía es como un tanque de agua que poco a poco se va llenando de moho, que es como una sala
la sala de tu casa que se va llenando de polvo y de tierra con el paso de las horas. Así es la mente. Y la mente hay que eventualmente entonces barrerla. La mente se parece a nuestro celular que ocasionalmente hay que formatearlo, hay que limpiarlo, hay que sacudir todas las cosas negativas. Y lo que tú y yo estamos llamados a hacer justamente es eso. Felicidad es tranquilidad interna. Es dominio propio sobre nuestras emociones. Y el mayor grado de tranquilidad interna viene por amar sin condiciones. Viene de hacer el bien en la iglesia donde nos reunimos, a la familia y a todos los demás que nos rodean. Todo eso, hermanos amados, amigos, produce felicidad. ¿Cuándo podemos llegar a vivir ese sentimiento de bienestar interno? Cuando tú y yo dejemos de preocuparnos por nuestros propios asuntos y nuestras dificultades y procuremos por la felicidad de los demás. Es fluir de nosotros hacia afuera. Eso trae de dentro nuestra felicidad. Entre más fluyamos el bien, entonces doblegamos, combatimos y vencemos nuestro ego, nuestra autocompasión, y como resultado tú y yo entonces dejamos de sufrir. Ya Dios nos dio las herramientas para que dejemos de sufrir y descubrir entonces nuestra propia felicidad. Dejas de sufrir cuando aplicamos la receta que Él mismo nos da. Hay muchas, por supuesto, en la palabra, pero a mí me ha servido muchísimo el Salmo 37, donde la palabra del Señor dice en el versículo 5, note bien, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cómo hace Dios entonces nuestro camino? Dios siempre lo hizo y lo hará todo por medio de medios. Valga la redundancia. Emplea el medio que Él utiliza es por medio de medios y lo explico. Usó a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Usó a Cristo Jesús nuestro Señor para traernos salvación y vida eterna. Usó al apóstol Pablo para enseñarnos a través de estas 14 epístolas maravillosas lo que tú y yo conocemos como el Evangelio de la Gracia. Me está usando a mí para que juntos podamos aprender y enseñarnos a reinar en vida, paz, gozo y libertad. Y Dios hace su camino entonces por medio tuyo y por medio mío. Dios, amados, es el camino hacia la felicidad. Sin embargo, no podemos ignorar tampoco que solo tú y yo hacemos y trazamos también nuestro propio camino. Y si hacemos lo correcto, sin duda vamos a cosechar bendición y felicidad. Porque por medio del incorrecto, lo único que vamos a buscar es sufrimiento. Así que, amados, cuando tú cultivas un sentimiento cálido hacia los demás, hacia el ambiente, hacia la vida, cuando tú te acercas a los demás con compasión, con amor, con amabilidad, con bondad, cuando tú pones tu mente en un estado de calma, entonces harás posible la felicidad. Pero también tenemos claro, y no podemos olvidar, que mientras vivamos en esta vida humana,
vamos a tener dificultades, vamos a encontrar problemas, vamos a ser tentados en muchas ocasiones, vamos a tener que enfrentar crisis económicas, de salud, familiares, laborales y muchas otras cosas más. Y entender, pues, primero que todo, que tú y yo no somos los únicos que sufrimos en esta vida. Pero lo importante es entender para qué nos viene uno de esos obstáculos que ya les nombré. Todo eso es para que nos detengamos y morirnos y echarnos a la pena y renegar y maldecir. Absolutamente no. Cada dificultad y cada problema es una oportunidad que nos da la vida para avanzar, para superarnos, para mejorar y, lo más importante, para madurar. Porque, amados, por mi propia experiencia te lo digo, después de una prueba superada, ¿cómo salimos de ese túnel? Salimos más compasivos, mejorados, refinados, sin tanto celo, sin tanto orgullo, sin tanto egoísmo y, lo más importante, sin tanto egocentrismo. De una prueba y una dificultad salimos más sabios y más precautelosos. Ya tenemos más cuidado. Desarrollamos un sentido de simpatía por el sufrimiento de los demás y eso nos ayuda a tener el deseo de ayudarles también a ellos a mitigar su dolor. Y eso, como resultado, aumentará gradualmente la fuerza de nuestra propia felicidad. ¿Qué es lo que más trae al corazón felicidad? El amor y la compasión. La necesidad de amar, entonces, para ti y para mí, es la base de nuestra vida humana. Nuestra existencia humana es muy dependiente de los demás. Por ello necesitamos ejercitar el amor y la compasión por el bienestar de los demás y, como resultado, por nuestro propio bienestar también. Romanos capítulo 13, el versículo 8 dice lo siguiente. Note bien: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? El enojo, la agitación, la preocupación, la angustia, el estrés, los nervios, la desconfianza en el mañana. Todo eso hace que nos volvamos susceptibles a las enfermedades y, por ende, al sufrimiento. Pero si tu mente y la mía está tranquila y ocupada en pensamientos positivos, el cuerpo no sucumbirá ante el sufrimiento tan fácilmente. Así que, amados, entonces, la felicidad proviene de una mente tranquila, de una mente renovada en el espíritu. ¿Cómo es una mente tranquila? La Biblia nos la define de una manera muy sencilla. En el libro de Filipenses capítulo 4, el verso 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos entonces, amados, dos vidas. En una de ellas se encuentra la felicidad. Y una palabra que comienza con fe nos lleva obviamente a encontrarla en Dios.
ya que Dios es el que enriquece nuestra vida espiritual. Pero al integrarnos con la gente de este universo, enriquecemos entonces nuestra vida humana. La vida es bella porque nos brinda la oportunidad de que tú y yo seamos los arquitectos, los constructores de nuestro propio destino, que en sentidos humanos es nuestra responsabilidad. Así que, amados, en conclusión, debemos vivir siempre presente a cada instante y recordar que separados de Dios, nada podemos hacer. Usted dirá, pero yo hago muchas cosas. Sí, puede hacer muchas cosas, pero ninguna de las cosas que hagamos separadas de Dios procurará en nuestro bienestar, en nuestra felicidad y por ende en el bienestar y en la felicidad de lo que nos rodea. Amado, yo solo puedo decirte en esta hora preciosa, sé feliz. Ya tienes las herramientas para hacerlo. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra hermosa. Gracias por la receta que tú nos entregas en esta mañana, en este día o en esta tarde o noche, donde quiera que se encuentren mis hermanos, para poder cambiar nuestra manera de vivir. Pero ya hemos aprendido también que para cambiar nuestra manera de vivir necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y entender que la felicidad de mi espíritu es la que trae felicidad a mi vida humana, a mi vida natural. Y comprender que amarte a ti de todo corazón y sobre todas las cosas me conducirá a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y todo eso se reúne en una sola palabra que se llama felicidad. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Amados, si esta palabra es de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal. Compártenos con tus amigos, con todas las personas que te rodean. Y activa la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue ese informe. Todo eso con el propósito de que YouTube nos patrocine y nos haga llegar a muchas más personas a través de lo que estamos haciendo. Nuestro anhelo es alcanzar multitudes para Cristo. Que el Señor te continúe bendiciendo y muchas gracias por ser una persona feliz. Hasta la próxima.